El sangre goteaba de la nariz de Paloma, 16 años, una mancha viva contra el inmaculado uniforme azul marino. Las risas heladas resonaban en el pasillo vacío del elegante Udemont College, rebotando en las paredes de mármol pulido como golpes. En ese momento, tirada en el suelo frío, Paloma supo había cruzado un punto sin retorno. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos allí. La cámara se detiene en el anillo con el escudo familiar que brillaba en la mano de Renan Beatley, hijo del superintendente de la escuela y capitán del equipo de natación. Sus fríos ojos azules no mostraban ningún remordimiento mientras sostenía el anillo, el arma que acababa de usar para golpear a Paloma en la cara. La ofensa se había negado a hacer su trabajo de cálculo. La próxima vez aprende a quedarte en tu lugar, becada, gruñó Renan con voz cargada de desdén. A su lado, sus inseparables compañeros. Venice Llorens, hijo del alcalde, y William Collins, cuyo padre era dueño de la mitad de las propiedades comerciales de la ciudad, se reían abiertamente, sus cuerpos relajados en una arrogancia casual. Juntos, formaban lo que todos en el campus conocían como los intocables, jóvenes privilegiados que parecían inmunes a cualquier consecuencia. Mi padre se va a enterar de esto, murmuró Paloma, con voz débil, aún sintiendo el sabor metálico y férreo de la sangre en la boca. La risa desenfrenada de Renan resonó, llena de burla. ¿Tu padre? ¿Qué va a hacer? Llamar al director Harper. Juega al golf con mi padre todos los domingos. Además, dio un paso más cerca, intimidándola, haciéndola retroceder. Nadie va a creer a una becada contra nosotros tres, tu palabra contra la nuestra. La expresión en los ojos de Benicio y William confirmaba la certeza de la impunidad. Lo que Renan y sus compinches no sabían era la verdadera identidad del padre de Paloma, el general Víctor Bene, un nombre susurrado con respeto y temor en los más altos escalones militares del mundo. Un hombre que comandó operaciones militares secretas en 6 continentes, cuyas tácticas eran estudiadas en academias de guerra y cuya sola mención hacía temblar a generales extranjeros. Una leyenda silenciosa de las Fuerzas Armadas, que actualmente servía como consejero de seguridad nacional por elección propia, prefiriendo la discreción a los focos de la fama militar. Por elección, él mantuvo a su hija lejos de la compleja red de secretos y peligros de su vida. Paloma crecía con una cierta normalidad usando el apellido de su madre, Parque, en la escuela, para que pudiera tener una vida ordinaria. Meses. Los matones no lo sabían, pero con ese golpe, acababan de despertar a un depredador dormido. Un hombre que juró nunca más matar, que buscaba una vida de paz y discreción, pero cuyas habilidades estratégicas, forjadas en campos de batalla de verdad, estaban a punto de transformar una escuela de élite en un campo de batalla silencioso, donde la verdadera guerra se libraría en la sombra, con consecuencias devastadoras para los intocables. Caminando de mal humor por el estacionamiento de la escuela, después del incidente, Paloma notó a la secretaria del director, la señora Pame, observándola desde lejos. La mujer desvió rápidamente la mirada cuando sus ojos se encontraron, un gesto que Paloma reconoció como la confirmación silenciosa de otro de los innumerables abusos que ocurrían a diario en los pasillos de esa institución, siempre ignorados. En casa, en el modesto apartamento que compartía con su madre, Paloma dudó ante el teléfono móvil. Era un aparato común, pero sabía que era diferente. Había prometido nunca usarlo, excepto en caso de emergencia extrema. Su padre le había explicado que era una línea segura, prácticamente imposible de rastrear, solo para situaciones de vida o muerte. Paloma había hecho esa promesa el día en que él partió para su última misión, la más larga y peligrosa. Sus dedos se dernían sobre el teclado mientras contemplaba las consecuencias de romper esa promesa. Pero el acoso había estado empeorando, escalando durante meses. Primero, eran solo comentarios maliciosos sobre su cabello, su piel, su estatus. De becada, susurros que se convertían en risas por los pasillos. Luego vinieron los accidentes, la desaparición inexplicable de papeles importantes, sustancias derramadas en su mochila, la exclusión deliberada de grupos de trabajo o invitaciones sociales. Hoy, por primera vez, la violencia se volvió física, dejando una marca visible en su cuerpo. Con la nariz aún dolorida y un hematoma formándose bajo su ojo izquierdo, Paloma tomó su decisión.
La línea había sido cruzada. Escribió un mensaje corto y preciso, las palabras cargadas con toda la angustia y desesperación acumuladas. Te necesito, papá. Código azul. En su vocabulario familiar. Código azul no era solo una frase. Significaba peligro inminente, una situación que ella, sola, no podía resolver. Era una petición de ayuda final, una rendición. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Una velocidad que solo un hombre como el general Bene podía garantizar. Estaré ahí en 48 horas. No hagas nada. Documéntalo todo. Confía en mí. Paloma sabía lo que eso significaba. Su padre, el estratega que nunca perdió una batalla, estaba en camino. Y cuando el general Víctor Bene entraba en un campo de batalla, incluso si era un campo de batalla social con reglas invisibles y enemigos poderosos, no dejaba sobrevivientes. La sensación de terror comenzó a mezclarse con una extraña y poderosa esperanza. A la mañana siguiente, Paloma se miró en el espejo del baño. El hematoma morado bajo su ojo derecho y su nariz aún hinchada contaban una historia que su madre, Caroline, jefa de enfermeras del hospital municipal, no podría ocultar. «Oh, Dios mío, Paloma. ¿Qué te pasó?», preguntó Caroline con la voz ahogada por el pánico, casi colapsando al ver el rostro de su hija. Su experiencia médica ya evaluaba los daños. Pero el shock materno era visible. Fue Renan Beatley. «Mamá, con ese estúpido anillo familiar». Quería que hiciera su trabajo. Paloma intentó sonar indiferente, pero su voz temblaba, revelando el dolor. El rostro de Caroline se puso aún más pálido. Conocía bien a la familia Beatley. El superintendente Gregory Beatley controlaba la junta del hospital donde ella trabajaba. Una queja formal contra su hijo, por muy justa que fuera, podría costarle fácilmente su empleo o, peor, arruinar su carrera. «Llamé a papá», confesó Paloma en un hilo de voz, observando la reacción de su madre. «Usé el número de emergencia». Un silencio pesado invadió el pequeño apartamento, denso como el plomo. Carolina y Víctor llevaban separados 5 años. Las constantes misiones militares y la vida secreta hicieron que el matrimonio fuera insostenible, pero aún se respetaban. «¿Estás segura de que era necesario, hija?», preguntó Caroline con genuina preocupación. Conocía a Víctor Bene cuando entraba en modo táctico. Nada lo detenía. La preocupación de Caroline no era por el matón, sino por la magnitud de la tormenta que Víctor traería. «Lo intenté todo, mamá. Hablé con los profesores, con el orientador escolar. Nadie me escucha. Los intocables están protegidos por sus familias». Paloma mostró su teléfono móvil, donde había documentado meses de insultos, mensajes amenazantes e incluso fotos de pequeños actos de vandalismo dirigidos a ella. Era una prueba irrefutable del terror que había estado sufriendo. Mientras tanto, en un escenario completamente diferente, en la sala de reuniones privada del ayuntamiento de Rivercrest, 3 hombres poderosos tomaban café en finas tazas de porcelana. El alcalde Tadeu Reynolds consultaba su reloj de oro, evaluando el tiempo precioso, mientras conversaba informalmente con Gregory Beatley y William Collins, presidente de la influyente asociación empresarial local. «El proyecto para el nuevo complejo deportivo está prácticamente garantizado», dijo Tadeu, sonriendo con la satisfacción de un depredador que acaba de cerrar el cerco a su presa. «Contigo controlando la junta escolar, Greg, y William administrando los terrenos, lo tenemos todo listo. Nadie puede detenernos». «Mi hijo, Renan», comentó sobre una alumna problemática en Uvermont. Dijo Beatley con el mismo tono de desdén. «¿Qué usaba su hijo?». «Una chica llamada Paloma, hija de esa enfermera del hospital municipal, Caroline Parke». «Caroline Parke». William frunció el ceño, con un incómodo recuerdo regresando a su mente. «Ah, sí, se negó a falsificar los registros médicos que necesitábamos para el seguro del nuevo centro comercial. Una mujer dura. Lo recuerdo bien». Había una nota de irritación en su voz. Tadeu se encogió de hombros, con una sonrisa cínica. «Quizás sea hora de revisar ese programa de becas. Uvermont siempre ha sido para familias que entienden cómo funciona nuestra comunidad, para quienes juegan según sus reglas». El mensaje era claro: Paloma Parke y su madre eran problemas que debían ser eliminados. De vuelta en la escuela, Paloma agachó la cabeza, siguiendo las instrucciones meticulosas de su padre. «Documéntalo todo. No reacciones. No llames la atención». Ahora era una observadora.
Una espía en su propia vida. Con el teléfono móvil, discretamente, grabó a Renan y sus amigos intimidando a otros estudiantes, haciendo trampa descaradamente en los exámenes, incluso a un profesor complaciente ignorando cuando garabatearon insultos racistas en el pupitre de un estudiante asiático. Durante el almuerzo, la podredumbre del sistema estaba siendo expuesta poco a poco. Durante el almuerzo, algo inesperado, casi milagroso sucedió. Una chica pelirroja con ojos curiosos y una sonrisa abierta se sentó a su lado en la mesa vacía del comedor, el lugar habitual de su aislamiento. Soy Nicole Ramírez, dijo con una sonrisa amable. Alumna nueva. Vi lo que Renan te hizo ayer. Paloma la miró con desconfianza, acostumbrada al rechazo y al juicio. No. Deberías sentarte aquí. Manchará tu reputación antes de que empieces. No me importa la reputación, respondió Nicole con convicción. Mi padre es periodista de investigación. Me enseñó a reconocer la injusticia cuando la veo. Y lo que Renan hace aquí no es nuevo para mí. Por primera vez en meses, Paloma sintió un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, no estaba completamente sola. Después del almuerzo, los intocables rodearon a Paloma de nuevo, en el mismo pasillo del día anterior, con la misma arrogancia. Lo que no sabían era que Nicole, sentada a unos metros de distancia, estaba grabando todo discretamente con su teléfono móvil. Oí que te estabas quejando de mí a la dirección, dijo Renan, empujando a Paloma contra los casilleros con fuerza. Pensé que habíamos aclarado eso ayer, ¿no? No dije nada, respondió Paloma, manteniendo la calma, recordando las palabras de su padre como un mentre. Nunca muestres miedo delante de los matones. Mentira. Renan se volvió hacia Benicio Reynolds. Mi padre recibió una llamada sobre un incidente con una becada. ¿Quién más podría ser? La trampa estaba puesta. Lo que los chicos no sabían era que, a cientos de kilómetros de allí, en la base militar de Fort Chandler, el general Víctor Bene ya había iniciado una operación personal, silenciosamente sacado a toda prisa de una misión internacional de alto secreto. Bene no perdió un segundo. Reunió a su equipo más confiable de exmilitares, hombres y mujeres que los seguirían al infierno, si fuera necesario, a quienes él llamaba familia de guerra. Caballeros, dijo Bene ante 3 de sus más leales subordinados en su sala de seguridad particular. Un espacio claustrofóbico y de alta tecnología. Esta no es una misión oficial, es personal. La seguridad de mi hija ha sido comprometida. En la pantalla digital frente a ellos aparecían fotos ampliadas de las familias Beatley, Reynolds y Collins, junto con intrincados detalles financieros, registros telefónicos detallados, datos de propiedades y información bancaria a la que ningún civil tendría acceso. Era un dossier que, de filtrarse, derrumbaría imperios. Nuestra misión no es causar daños físicos, explicó Bene con sus ojos fríos como acero forjado, fijos en la pantalla. Vamos a exponer la verdad. Vamos a desmantelar el sistema que permite que estos niños hagan daño a mi hija. Desde la raíz, la mayor Ellis, su antigua ayudante de campo, una mujer de fibra e inteligencia aguda, levantó la mano. General, ¿permiso para hablar libremente? Concedido, respondió Bene, sin apartar la mirada de la pantalla. ¿Está seguro de que quiere usar sus contactos militares para resolver un asunto escolar? Las implicaciones podrían ser vastas. Bene finalmente miró a su subordinada. Una sonrisa casi imperceptible surgió en sus labios. No estoy usando recursos oficiales, mayor. Estoy usando contactos que hice a lo largo de décadas de lealtad y servicio. Y cuando se trata de la seguridad y la justicia para mi hija, no hay línea que no cruce. Ninguna. La seriedad en su voz era incuestionable. La operación Shadowfly Caída de la Sombra había sido lanzada. En Nubemont, Paloma recibió un enigmático mensaje en su teléfono móvil temporal. Un paquete llegará en 20 minutos. Prepárate. El bebé ha llegado. 20 minutos después, una mujer elegante, vestida con un uniforme de repartidora de una empresa de logística de lujo, entró en la secretaría de la escuela, irradiando discreción y eficiencia. Tengo un paquete para la señorita Parque, anunció, entregando un sobre sellado a la recepcionista, que apenas levantó la vista de la pantalla cuando Paloma fue llamada.
Encontró dentro del sobre un teléfono inteligente de última generación, finísimo y tecnológico, y una simple nota escrita a mano, comunicación segura ya configurada. Destruye esta nota, guardó el teléfono, sintiendo el peso de la tecnología y la promesa de su padre. De camino a casa, en la calle, su nuevo teléfono vibró. Era una videollamada. «Papá», susurró ella, sus ojos llenándose de lágrimas, de alivio al ver el rostro serio, pero familiar y reconfortante, de Víctor Bene en la pantalla. «Estoy en camino, Paloma», dijo él, su tono de voz calmado. Pero una furia contenida era visible en su mirada al ver el hematoma aún evidente en el rostro de su hija, incluso a través de la pantalla. «Pero antes de que llegue, necesitas entender lo que estoy a punto de hacer. No es venganza. Es justicia. Una justicia que hará que Uwemont nunca vuelva a ser la misma». Paloma sintió una abrumadora mezcla de alivio y aprensión. Su padre comenzó a darle instrucciones precisas y frías sobre lo que debía hacer en las próximas 24 horas, qué observar, qué documentar, a quién evitar, a quién confiar. «Pasado mañana, Paloma, Uwemont nunca volverá a ser la misma. Y esos chicos aprenderán que, incluso el privilegio tiene un límite muy claro». En la mansión de la familia Beatley, Renan recibió una extraña entrega, un pequeño paquete sin remitente, envuelto de forma sencilla. Al abrirlo, encontró solo un broche militar de aleación metálica, antiguo y pesado, y una nota con 2 palabras escritas a mano con tinta negra y fría. «Estoy observando». Renan sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pánico, real, incontrolable, comenzó a instalarse en su rostro antes arrogante. No lo sabía, pero era el aviso de una tormenta. A la mañana siguiente, un cambio sutil, pero perceptible, se apoderó de Uwemont College. Durante la madrugada, se habían instalado cámaras de seguridad en puntos estratégicos y discretos. No por la administración, sino por un equipo invisible, que operaba en la sombra, monitoreando cada rincón, donde antes se escondía el privilegio. Cada pasillo, cada aula, cada movimiento de los intocables estaba siendo grabado, mapeado, analizado. Paloma entró por la puerta de la escuela diferente. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Andaba con la postura erguida y una mirada firme, una nueva confianza que irradiaba de ella, como quien sabe que ya no está sola. A su lado, Nicole conversaba animadamente, aparentemente ajena a las miradas curiosas y confundidas de los demás estudiantes. Pero por dentro ambas sabían, el contraataque había comenzado, silencioso y preciso. En la sala de profesores, la directora Regina Harper celebraba una reunión de emergencia. Su rostro, habitualmente impasible y sereno, ahora mostraba genuina atención y preocupación. «Recibí una llamada urgente del superintendente Beatley esta mañana. Alguien está investigando nuestras prácticas disciplinarias de una manera muy profunda. El Departamento de Educación ha recibido un dossier anónimo con pruebas irrefutables de irregularidades en Uwemont». Los profesores intercambiaron miradas incómodas, algunos con culpa, otros con miedo. Muchos sabían exactamente lo que significaba irregularidad, años de omisión y encubrimiento ante abusos y privilegios cometidos por hijos de donantes importantes. «Hoy debemos ser extremadamente cuidadosos», continuó Regina con voz baja, pero firme, especialmente con la alumna Paloma Parque. «Al parecer, tiene conexiones que desconocíamos, conexiones muy poderosas». El recién contratado profesor Meo frunció el ceño, su indignación apenas contenida. «¿Conexiones? Ha sido agredida, directora. ¿No deberíamos estar discutiendo cómo protegerla y castigar a los agresores?» La directora lanzó una mirada fría y reprobadora. «Profesor Meo, quizás aún no entienda cómo funciona Uwemont. Algunas familias invierten sustancialmente en esta escuela y, a cambio, esperamos cierta comprensión en cuanto al comportamiento de sus hijos. Ciertos incidentes deben ser gestionados internamente. En el estacionamiento de la escuela, un sedán negro discreto y elegante se estacionó con precisión militar. Un hombre alto de postura impecable salió del vehículo. Su corte de pelo militar y su mirada afilada delataban décadas de disciplina y mando. Era Víctor Bene, el general. En la recepción, sonrió cordialmente a la secretaria. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Víctor Bene, tengo una cita con la directora Harper». La secretaria, confusa, consultó a Allende con una mirada de desaprobación. «No veo ninguna cita.
quizás quiera volver a comprobarlo, señor. Ah, debe ser sobre un puesto en el Consejo de Administración y una donación sustancial. Las palabras mágicas funcionaron al instante. La mirada de la secretaria cambió. Minutos después, fue conducido casi reverentemente a la oficina de la directora. Señor Bennet, qué placer indescriptible recibirlo, dijo Regina Harper, visiblemente nerviosa, levantándose para saludarlo. Su propuesta de donación nos ha tomado por sorpresa. Pero estamos halagados. Me gusta conocer personalmente las instituciones que apoyo, dijo él, con voz tranquila pero con una autoridad inquebrantable, especialmente interesado en saber cómo manejan los casos de acoso escolar. Vermont tiene una política de tolerancia cero para este tipo de comportamiento, ¿no es así? Bennet abrió su maletín de cuero, sacó una serie de fotos en alta resolución y las deslizó metódicamente por la mesa. Las fotos mostraban a Renan agrediendo a Paloma, los puñetazos. El momento de la caída, la sangre. Imágenes claras, imposibles de refutar. La directora palideció, la sangre abandonando su rostro. ¿De dónde? ¿De dónde sacó esto, señor?, balbuceó, conmocionada. Digamos que tengo recursos, respondió tranquilamente, con una sonrisa casi imperceptible. Así como tengo los registros financieros detallados que prueban el desvío de los fondos de becas de la escuela, destinados a alumnos como mi hija. Información que el FBI y la Fiscalía de Rivercrest encontrarían muy interesante. El poder del general era evidente. Afuera, en el pasillo, Renan y sus amigos se acercaban al casillero de Paloma, planeando claramente otra provocación o un accidente, pero esta vez fueron interceptados. ¿Algún problema, señores?, preguntó el profesor Meo, surgiendo inesperadamente con una mirada que había cambiado de miedo a determinación. De paso, profesor, respondió William con una sonrisa falsa, tratando de disimular la sorpresa. ¡Qué coincidencia!, dijo una voz femenina, fría y cortante, detrás de ellos. Era Regina Shen, la vicedirectora, que se había alejado de la reunión, ahora visiblemente más atenta y observadora, con un brillo de algo nuevo en sus ojos. El director quiere verlos ahora. En la oficina de la directora había un tono de urgencia y finalidad en su voz que los chicos nunca habían oído antes. En la oficina de la directora, Renan, Benicio y William entraron, acompañados por la vicedirectora Regina Shen. Al lado de Regina había un hombre que nunca habían visto antes, pero cuya impecable postura y mirada helada cortaban el aire como una cuchilla de acero. La temperatura de la habitación pareció descender. Siéntense, dijo el hombre con voz tranquila, pero con una autoridad que era imposible desobedecer. Los chicos obedecieron instintivamente. ¿Quién es usted?, preguntó Benicio, tratando de sonar confiado. Pero su voz delataba un temblor. Mi nombre es Víctor Bennet, General Víctor Bennet. Y ayer atacaron a mi hija. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. La sangre desapareció por completo del rostro de Renan al reconocer el broche militar que ahora estaba sobre la mesa, el mismo que él había recibido. El significado de la amenaza en la nota se volvió aterradoramente claro. La directora Harper, sentada al lado del general, apenas podía disimular el nerviosismo, su fachada de autoridad desmoronándose. El señor Bennet me estaba explicando cómo Vermont aplicará de inmediato medidas disciplinarias severas contra los responsables de este incidente, balbuceó Harper, tartamudeando las palabras. Mi padre nunca lo permitirá, protestó Renan, su voz ahora una mezcla de rabia y pánico. La sonrisa de Víctor Bennet se amplió, fría como una noche de invierno ártica. Al contrario, su padre está un poco ocupado en este momento. Abrió su tableta y giró la pantalla hacia los chicos. En la imagen, el superintendente Gregory Beatley era escoltado fuera de un edificio federal por 2 agentes del FBI con destellos de cámaras de periodistas explotando en su rostro. En otra imagen, el alcalde Tadeu Reynolds estaba ante una multitud de periodistas, tratando desesperadamente de negar su implicación en un escándalo de corrupción masivo que acababa de estallar.
Y por último, William Collins padre, antes intocable, aparecía siendo interrogado en una comisaría, con el rostro contorsionado por la desesperación. Todos ellos, dijo Bene, con un susurro mortal, están siendo investigados por fraude, desvío de fondos, favoritismo ilegal y una serie de otras infracciones que harán que la noticia de ustedes sea solo una nota a pie de página. Y todo comenzó con lo que le hicieron a mi hija. La puerta se abrió de nuevo. Paloma entró, acompañada por Nicole. Se detuvo junto a su padre, con la mirada fija en los chicos. Por primera vez. Los encaró con la cabeza erguida, sin miedo, solo, con una quietud poderosa. ¿Estos son los chicos que te lastimaron, hija?, preguntó Bene, suavizando la voz solo para ella. Paloma sintió, sus ojos encontrándose con los de Renan. No te vas a escapar de esta, susurró William con rabia en sus ojos. Pero el general lo escuchó, y no dudó. Se acercó lentamente a William, su imponente presencia dominando el espacio. William Jr. dijo con una calma quirúrgica casi aterradora. Ya he derrocado regímenes militares enteros, más organizados que tu dinastía suburbana, incluso antes del desayuno, no me pruebes. En ese momento, los teléfonos móviles de los tres chicos vibraron simultáneamente. Miraron. Era el mismo video, viralizándose en todas las agencias de noticias, sus padres siendo humillados, esposados, interrogados, las cámaras de noticias capturándolo todo. El imperio de mentiras y poder construido por sus familias se derrumbaba ante sus ojos. En tiempo real, el shock y la humillación fueron el castigo que más temían. El Mount College nunca volvió a ser el mismo después de esa mañana. Los pasillos, antes dominados por risas arrogantes y miradas de superioridad, ahora resonaban con conversaciones bajas, miradas curiosas y, sobre todo, un nuevo respeto. La atmósfera de impunidad había sido quebrada. En la sede del Consejo Estatal de Educación, el general Víctor Bene se sentó a la mesa ante representantes y fiscales, con la misma postura y control que tendrían una sala de guerra. Frente a él, documentos organizados con la precisión de tácticas militares revelaban años de negligencia, favoritismo y corrupción sistémica dentro de la escuela. Cada página, cada línea, era una pieza de un sombrío rompecabezas que finalmente encajaba. Estos registros muestran un patrón constante de discriminación, acoso y omisión, dijo Bene con precisión quirúrgica. La directora Regina Harper recibió 18 denuncias formales de acoso y bullying en los últimos 2 años. Todas fueron sistemáticamente ignoradas cuando involucraban a hijos de donantes importantes. Ya, no se trataba solo del ataque a mi hija, Paloma. Se trataba de decenas de estudiantes marginados cuyas voces habían sido silenciadas por el miedo. Afuera, toda la ciudad observaba cómo el escándalo se extendía como un incendio incontrolable. Gregory Beatley fue formalmente destituido de su cargo bajo investigación criminal por fraude y corrupción. Tadeu Reynolds, el alcalde, intentaba desesperadamente mantener la compostura en entrevistas en vivo, pero su imagen estaba irremediablemente manchada. William Collins padre, antes aclamado como pilar de la economía local, ahora era titular por fraudes empresariales y desvío de fondos. En la escuela, los alumnos susurraban entre sí, con los ojos fijos en Paloma, algunos con admiración y respeto, otros con vergüenza por lo que habían presenciado y no habían hecho nada, y muchos con una nueva esperanza. Tu padre es increíble, dijo Nicole, sentada al lado de Paloma en el patio. Todo el mundo dice que le dio la vuelta a Rivercrest en 48 horas. Paloma sonrió ligeramente, tocando la sombra casi imperceptible del hematoma que se disipaba en su rostro. Siempre dijo que la estrategia no se trata de fuerza bruta, reflexionó, sino de usar las debilidades del enemigo en su contra. En la oficina de la ahora ex vicedirectora Shen, que asumiría interinamente la dirección tras la renuncia inmediata de Regina Harper, forzada por la presión, se formaba un nuevo comité. Estamos reformulando toda la política disciplinaria y de inclusión de la escuela, le explicó Shen a Caroline, la madre de Paloma. Queremos que su hija represente a los alumnos en el nuevo Consejo de Justicia Educativa. Necesitamos su voz. ¿Quieren que ella lidere esto?, preguntó Caroline, sorprendida y orgullosa.
Ella enfrentó lo peor que esta escuela puede ofrecer y sobrevivió, respondió Shen con convicción. Nadie más tiene la autoridad moral que Paloma tiene ahora para iniciar esta nueva era. 3 semanas después. En el auditorio abarrotado de Uvemont, Paloma subió al escenario. El hematoma había desaparecido por completo, pero las marcas invisibles del dolor y la lucha solo la fortalecían, dándole una resiliencia notable. Más de 500 estudiantes la observaban en silencio. Muchos de ellos nunca habían hablado con ella antes. Respiró hondo, absorbiendo la magnitud del momento. Lo que me pasó no fue un caso aislado, su voz era firme, clara, inquebrantable, llenando el auditorio. Durante años, estudiantes becados, alumnos negros, asiáticos o cualquiera que no encajara en el molde preconcebido de esta escuela, sufrieron en silencio. Sufrieron porque sabían que nadie haría nada por ellos. Miró a sus compañeros, su mirada transmitiendo coraje. Hoy esto se acaba. Comenzamos una nueva era en Uvemont, una era de respeto, igualdad y verdadera meritocracia. Una era donde el privilegio ya no será una licencia para la crueldad. Al fondo del auditorio, Víctor Bene observaba en silencio, su postura impasible, pero con un brillo de orgullo en sus ojos. A su lado, Caroline, con lágrimas contenidas de emoción y alivio, le sostenía la mano. Un reconocimiento tácito de la difícil y necesaria misión que había cumplido. Nunca quise que viera este lado tuyo, Víctor, susurró Caroline, con la voz ahogada. Yo nunca quise que lo necesitara, respondió el general, mirando a su hija en el escenario. Pero la justicia no es solo una idea, es una misión, y, a veces, es una operación táctica que debemos ejecutar. Desde ese día, Uvemont College se convirtió en un símbolo nacional de reforma educativa. Estudiado y copiado por otras instituciones. Renan, Benicio y William fueron transferidos a escuelas militares con reglas estrictas, donde finalmente aprendieron lo que significan las consecuencias y la disciplina. Las familias Beatley, Reynolds y Collins enfrentaron procesos judiciales, investigaciones federales y, quizás lo peor para ellas, la opinión pública y la vergüenza pública, que desmantelaron sus reputaciones y imperios. Rivercrest nunca volvió a ser la misma, porque en algún momento el poder arrogante encuentra su límite, y a veces ese límite llega en forma de un general retirado que demuestra que la mayor fuerza no reside en destruir al enemigo, sino en exponer la verdad y enseñar que nadie está por encima de la justicia.